Ahora, ¿de qué le sirve a un padre y a un abuelo el arrepentimiento del verdugo que acuchilló a su hija 18 veces, 3 directamente en el corazón? Esta semana, el padre de María del Rosario Flores regresó a ese departamento donde su hija vivía y donde fue asesinada. Luego, rociada con combustible y la quemaron. La intención del verdugo claramente era carbonizar su cuerpo y no dejar huellas de lo que ahí había ocurrido. Inútil, la verdad, porque ahí ocurrió un feminicidio y el padre sospecha que además abuso sexual, pero ocurre que la evidencia que dejó a su paso el asesino es tan grosera, tan abundante, que casi no deja dudas de su presunta responsabilidad. Hoy la pregunta es si este sujeto actuó solo. Todo empezó esa noche en una discoteca en Tacna. El testimonio de la amiga de María del Rosario es que llamó a un amigo para que las recogiera y eso fue lo que ocurrió. Luego, los videos de los desplazamientos de Rafael Pesúa, que es el amigo y entrenador de María del Rosario, permiten reconstruir lo que allí pasó. Se le ve efectivamente ingresando al edificio a las 7 de la mañana saliendo. Esas son las cámaras de seguridad allí en el edificio, pero hay otras cámaras de seguridad en el grifo, en donde fue, sacó de su mochila un botellón llena de combustible, regresa al departamento. Pero lo que termina de redondear el caso y convertirlo en casi el único sospechoso es lo que se encontró en su carro. Entonces, ¿cuáles son sus argumentos de defensa francamente inauditos? ¿Cómo está el caso? Se lo cuenta Angélica Villegas. El horror tiene un olor y se aferra al humo frío junto a las cenizas. Un padre regresa por primera vez al lugar del crimen, donde el piso, mudo testigo, grita una verdad imborrable. Ahí estaba la silueta fantasmal del cuerpo de su hija María. En este lado la encontré a mi hija tirada en el suelo. Este era el sitio donde la encontré. Ahí la encontré muerta de mi hija. Ahí estaba muerta mi hija. Aquí, el hombre en quien confió su entrenador la traicionó y la acuchilló sin piedad. Luego, en un intento desesperado por borrar su crimen, le roció combustible prendiéndole fuego. Había bastante humo del incendio. Ya me llevó, ya que me ahogaba, tuve que salir afuera. Pero ni las llamas más feroces pudieron consumir la huella del horror que quedó en el suelo. Horas antes, la quietud de un grifo mostraba en lo que parecía una escena cotidiana a Rafael Pesúa, el entrenador de la víctima. Estaba encapuchado y buscaba comprar combustible para dejar en cenizas la evidencia de su crimen. Bajo las luces vibrantes de una discoteca en Tacna, María del Rosario Flores bailaba la que sería su última noche. Una madre soltera de 28 años que tiempo atrás había superado el desamor y que ahora brillaba con una belleza y sonrisa recuperadas. Pero lo que ella no sabía era que esa noche de alegría era un oscuro epílogo y la cámara de un teléfono, en lugar de inmortalizar su felicidad, se preparaba para registrar el fin de su historia. Hasta este local llega y a la final es donde ella entró y estuvieron libándole licor hasta las 4 de la mañana. Según la información que el padre de María obtuvo a través de su amiga, a las 4 de la mañana, la víctima hizo una llamada en un gesto de confianza que cambiaría su vida para siempre. Al otro lado de la línea estaba su entrenador Rafael, un hombre a quien conoció 2 años antes en un gimnasio y cuya vida pública en redes era una dualidad entre la música y una obsesión por mostrar su musculatura. Un contraste que escondía una oscuridad fatal. Te parecería anticuado, pero quisiera que nos apresuráramos a tener una relación más íntima. No estoy emocionalmente preparado para un compromiso tan grandísimo. Sí, es la palabra que buscaba, grandísimo. ¡Ey! ¿Te estás propasando conmigo? ¡No me manosee! Aparte de eso, él se dedica también a hacer masajes y la conocía por eso. Justamente unos masajes posoperatorios que hacen en esta zona. Fue la amiga de María quien dio la pista más escalofriante de la noche.
En su declaración ante la policía, reveló que el entrenador las recogió para dejarla a ella primero en su casa. Y fue en ese trayecto donde presenció su doble intención con María. Cuando estuvimos llegando a la casa de mi amiga, ella le comenta de una cirugía en el brazo que se había hecho para reducir y que tenía fibrosis. Y el chico le dijo, más tarde mejor te reviso. Y ella le dijo, ¿qué tienes entre seria y normal? Y el chico se rió nomás. Eso fue medio raro para mí porque pienso que el comentario era de doble sentido. Una actitud que pasó de ser amistosa a inquietante en segundos, pero fue la última advertencia antes de que la amiga de María se bajara del carro de Rafael y este otro registro captara a la víctima junto al entrenador pasadas las 4 de la mañana a través de estas instantáneas que han sido recopiladas por las cámaras de seguridad. A ambos se les ve en tiempos distintos, nunca juntos, pero sí en el mismo lugar, en horas similares. Retornan al domicilio de la Oxisa, los dos, y empiezan a librar licor. De hecho, en el apartamento 301, donde María y Rafael estaban solos, pasadas las 4:20 de la mañana, han quedado las botellas de alcohol que compartieron entre cenizas. Es donde, según la declaración de él, ella le pide tener relaciones, pero él se niega, según él, porque ella tenía una enfermedad venérea, lo cual ella, según lo que menciona en su declaración, la ataca o ataca su hombría de él, ¿no? Y eso lo llena de ira, lo enfurece y y es donde llega a hacerle las 18 puñaladas, 3 certeras en el corazón. Las cámaras de seguridad del domicilio de María captaban encapuchado entre 7 y 8 de la mañana a su asesino, entrando y saliendo con frialdad. Su plan fue delatado por otra cámara. Esta vez la de un grifo, donde Francisco, con la capucha puesta, se acercó al dispensador y con una calma inquietante sacó un botellón de su mochila pidiendo que lo llenaran de combustible, sin saber que esas imágenes sellarían su destino, donde horas después, en pleno desfile escolar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibía un reporte que los llevaba a desplazarse en el edificio de María ante el reporte de un incendio. Acá las cámaras estaban dirigidas a lo que es el desfile escolar con los serenos, donde los vecinos, por la alerta de ellos, nos dicen que se está incendiando un edificio del tercer piso y la cámara enfoca, digamos, donde se ve que del tercer piso, de la ventana posterior, está saliendo bastante humadera. Ante esta circunstancia, los serenos, conjuntamente con algunas unidades móviles, los paramédicos, se le determina, digamos, para llegar, digamos, a la escena. ¡Otro ceñidor! A ver, detenido. ¡Mascarilla! Venga, ¿no se copió? Sí, desde 5. Llegando al tercer piso, y ahí salía la humadera por la ventana, llegando por la puerta principal. ¡Balde! Ahí está, el balde está ocupado. ¡Agua! Llegamos a la puerta principal y lo primero que observamos es un sillón, un mueble que se estaba incendiando pegado a la ventana y un televisor que ya había reventado, explosionado y salió algunos desperfectos por la ventana. Ya está, el bombero ya está en el punto. Una habitación la abrimos, que era el baño, no tenía nada. La segunda habitación tampoco, no había nada. Y a la vez también, a los 5 minutos, llegaron los bomberos. Hay dos niños, dice. Hay dos, son dos. Ahí fue donde se halló, digamos, a una persona de sexo femenino que estaba recostada en una esquina. Rafael había dejado encerrada a su víctima, dando pie a que el incendio desapareciera cualquier evidencia, mientras que el padre de la joven llegaba al lugar ante una fatídica noticia. Mi hija me dice, papá, ha ocurrido un accidente. A mi hermana me dice, a María, ve a la casa de una vez y he venido.
he venido acá a la casa y ya no había el fuego. Ya los vecinos lo habían apagado. Pensaban que mi nieto estaba adentro. Cuando llego acá a su departamento de mi hija, vi la policía afuera, los policías acá que no me dejaron entrar al departamento de mi hija. Pedí ver a mi hija, no me dejaron. A las 2 de la tarde pude ver a mi hija, reconocerla. Y era mi hija que estaba ahí en el suelo tendida. Desnuda, sin ropa, estaba casi un poco quemada, tenía bastantes quemaduras. Ahí la han violado, la han matado, la han cuchillado. Ya saben todos cuántas puñaladas tiene, 18 puñaladas. En esta parte del cuerpo, la cara ha tenido las quemaduras, la parte de las piernas. Todo era muy confuso para las autoridades en ese momento. Y fue así que las cámaras de seguridad que captaban a Rafael fueron pieza clave para que la fiscalía lo identificara como el principal sospechoso. Todo esto nace con unas cámaras de seguridad que pudieron visualizar al presunto autor ingresando y saliendo más de una vez de este complejo habitacional. Sin embargo, sí podía advertirse siluetas que nos demostraban cierta compatibilidad, similitud, ¿no? Con lo que es pues la contextura, talla y ropa. Rafael no tendría otra opción que confesar su peor pecado. Así la policía se desplegó hasta el vehículo que manejaba, donde recogió a la víctima de la disco aquella trágica madrugada. Los peritos requisaron alfombras y maletera, donde encontraron manchas de sangre de la víctima, entre trapos que el asesino confeso quiso desaparecer. Del equipo de sonido. Sí, los accesorios. Resultando detenido en medio de la indignación de la comunidad. Rafael, ¿te arrepientes? Cuidado. Me arrepiento, pido perdón a la familia, por favor, perdónenme. Cuidado. No estaba en mis cabales, no estaba consciente de lo que hacía, por favor, perdónenme, por favor. El último sábado, el padre de María ya había recibido las llaves que la policía le entregaba de un lugar que le trae el peor recuerdo. El cuarto de mi hija se encontraba en este lado. Acá dormía ella, sola. En este lado la encontré a mi hija tirada en el suelo. Este era el sitio donde la encontré. Ahí la encontré muerta a mi hija. Hay relojes que mi hija ha tenido. Ella era vendedora. Se dedicaba a las ventas, de todo entraba. Justamente estaba buscando unos relojes de mi hija. En la escena se encontraban relojes que vendía la víctima, su fotocheck de anteriores trabajos y el cuarto intacto de su hijo de 10 años, quien afortunadamente estaba en casa de los abuelos para el momento de los hechos. Cuarto de mi hijo, de mi nieto que deja en la orfandad. Intacto. El hombre que quería desaparecer a mi hija. Borrar todos los hechos de su delito, lo que había cometido. Hay 2 teléfonos de la víctima encontrados en la escena, que son actualmente revisados por la Fiscalía para conocer si Francisco habría actuado con 2 o más personas. La necropsia será vital a fin de confirmar si es que hubo un acto contra el pudor en medio de esa trágica madrugada. No estaba en mis cabales, ha dicho este sujeto. Ilusa sería la defensa si apela a la inimputabilidad, que es alguien que está enajenado de la realidad y actúa en ese estado, entonces se le declara inimputable y no se le manda a un penal, sino a un lugar para enfermos mentales. Ese video del Grifo es absolutamente revelador porque habla de una planificación, ¿no? Va con la botella en la mochila, va encapuchado, ¿no? Recoge el combustible y regresa al departamento. Pero hay más por investigar, así que vamos a estar atentos. Cambiamos de tema.